raquis torácico es el segmento situado entre el raquis lumbar y el raquis cervical, representando el eje de la parte superior del tronco, y es el soporte del tórax, compuesto por 12 pares de costillas articuladas con las vértebras formando un volumen de capacidad variable. Está dedicado a la respiración y ocupado por el aparato cardiorrespiratorio. Este es el más móvil en el sentido de la rotación, que es el raquis lumbar, mucho menos afectado por las fuerzas, y su patología deriva esencialmente de las deformidades adquiridas. Compuesto por las mismas partes que la vértebra lumbar, con diferentes morfologías y funciones. El diámetro transversal es casi igual al diámetro anterior, proporcionalmente más alto que el cuerpo, y las vértebras lumbares teniendo un contorno anterior y lateral muy excavado. En la parte posterior lateral de las mesetas vertebrales se observa la carilla oval recubierta por cartílago, siendo la carilla articular costal. Por detrás, las láminas vertebrales siendo más altas que anchas, inclinadas de forma de teja. Su borde superior da origen a las apófisis articulares superiores. En la parte inferior de las láminas, siempre cerca del pedículo, se implantan las apófisis articulares inferiores. Presentan su cara anterior en una carilla articular oval plana y ligeramente cóncava, transversalmente hacia adelante, ligeramente hacia abajo y hacia adentro en las carillas articulares, con dos carillas superiores en la vértebra subyacente para formar las articulaciones psicopoficiales, implantándose en la apófisis transversa, dirigiéndose hacia afuera y ligeramente hacia atrás, presentando un extremo libre abultado que contiene en su cara anterior una carilla articular denominada carilla acostada. Las dos láminas se unen en una lámina media y origina una apófisis espinosa con un solo tubérculo en su vértice. La extensión entre dos vértebras torácicas se acompaña de una inclinación hacia atrás del cuerpo vertebral de la vértebra superior. El disco intervertebral proyecta el núcleo pulposo hacia adelante. El movimiento se limita por el tope de las apófisis articulares 1 y de las apófisis espinosas 2. El ligamento longitudinal posterior se tensa, mientras que los ligamentos amarillos y los interespinosos se distienden. La flexión se acompaña por una apertura posterior del espacio intervertebral con desplazamiento del núcleo pulposo hacia atrás. Las superficies articulares se deslizan hacia arriba. El movimiento de inclinación de dos vértebras torácicas se acompaña en un movimiento diferenciado de las articulaciones psicopoficiarias. En la convexidad, las carillas se deslizan hacia arriba. En el lado de la concavidad, de las carillas se deslizan hacia abajo. La limitación de los movimientos viene determinada por el tope óseo de las apófisis articulares, por la tensión de los ligamentos amarillos e interespinosos. El raquis torácico está articulado con la caja torácica, la cual también interviene en las limitaciones de movimiento, por lo que si asimilamos el raquis tendría mayor movilidad. Durante la inflexión lateral del tórax se eleva y los espacios intercostales se ensanchan, y el ángulo condrocostal de la décima costilla tiende a abrirse durante la flexión sobre todos los ángulos que articulan los distintos segmentos del tórax: ángulo costoraquídeo, esternocostal superior, inferior, condrocostal. Las articulaciones psicopoficiales tienen una orientación totalmente distinta. El eje se sitúa en el centro de los cuerpos vertebrales. El desplazamiento se acompaña de una rotación de un cuerpo vertebral sobre su eje común, por lo que hay una rotación, torsión y no un cizañamiento, como en el raquis lumbar, teniendo una amplitud más grande, siendo por lo menos 3 veces mayor, aunque la amplitud sería todavía mayor si la columna torácica no estuviera unida al tórax óseo. La rotación se ve acompañada de una deformación del par de costillas asociadas más a la misma. Gracias a la elasticidad costal, el esternón está sometido a fuerzas de cizañamiento y tiende a dirigirse oblicuamente de arriba a abajo para no seguir la rotación de los cuerpos, pero esta no debe ser demasiado pronunciada. La resistencia mecánica del tórax para aumentar de manera considerable la amplitud de los movimientos. En jóvenes el movimiento es de mayor amplitud, pero esta disminuye proporcionalmente mientras la edad va aumentando. Se articulan las costillas mediante dos articulaciones por costilla: la articulación costovertebral entre la cabeza costal y el disco intervertebral, y los cuerpos vertebrales, la articulación costotransversa entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa de la vértebra subyacente. La rotación costovertebral es doble artroide. El lado vertebral, una carilla va en el borde superior de la vértebra inferior y la otra carilla en la vértebra superior, dando un ángulo diedro, cuyo fondo está ocupado por el anillo fibroso. Las superficies son ligamentosas convexas. Un ligamento interóseo se origina en el vértice de la cabeza costal, fijándose en el disco intervertebral, separando las articulaciones. La articulación costovertebral está reforzada por un ligamento radiano con una superior e inferior. Se inserta en el cuerpo de las vértebras adyacentes, al igual que unas medios se insertan en el anillo fibroso. También posee otros ligamentos costotransversos interóseos: costotransverso posterior, costotransverso superior y un ligamento costotransverso inferior. Los ligamentos están mecánicamente unidos. Su movimiento no puede ser más que una rotación en torno al eje que pase por el centro de cada una de estas dos artrolias. La orientación de este eje respecto al plano sagital determina la dirección del movimiento costal. En las costillas inferiores, el eje se aproxima al plano sagital y en consecuencia el movimiento de elevación de la costilla conlleva un aumento del diámetro transversal del tórax. Por el contrario, las costillas superiores se articulan en un plano casi frontal. El movimiento de elevación conlleva un aumento bastante acentuado del diámetro anteroposterior del tórax. Cuando el extremo anterior de la costilla se eleva, describe un arco de un círculo que desplaza hacia adelante una longitud. Durante la elevación de la costilla se produce un aumento del diámetro transversal del tórax inferior y un aumento del diámetro anteroposterior del tórax superior. En la parte media del tórax, en la que el eje y las articulaciones costovertebrales se localizan aproximadamente en una dirección oblicua de 45 grados, el aumento del diámetro se produce tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior. Se debe tener en cuenta los movimientos de la costilla con respecto al esternón y los cartílagos costales. Al momento del movimiento de elevación, simultáneamente el esternón se eleva y el cartílago costal toma una dirección más horizontal, formando un ángulo zona con su posición inicial. Ese movimiento angular del cartílago costal respecto al esternón se lleva a cabo en la articulación condroexterna. Existen diferentes deformaciones en el movimiento de las inspiraciones, las cuales son las siguientes. La primera costilla móvil alrededor de su articulación costovertebral se eleva en un extremo anterior y describe un arco de círculo. La elevación de la costilla produce una elevación del esternón, el cual pasa a la posición AB. El movimiento del esternón no es exactamente paralelo a sí mismo, ya que se ha podido ver que la parte superior del tórax y el diámetro anteroposterior aumenta más que en la parte inferior. Este sí es acompañado de una rotación longitudinal y de una torsión del cartílago costal. En la décima costilla también se efectúa un movimiento de elevación en torno al centro y su extremo anterior describe un arco de círculo. El décimo cartílago costal cambia de posición permaneciendo paralelo a sí mismo. La apertura del ángulo se lleva a cabo gracias a la rotación del cartílago sobre su eje longitudinal, es decir, una torsión. En una visión posterior se pueden constatar 3 tipos de fibras musculares: los músculos elevadores de la costilla, que van del vértice de la apófisis transversa, finaliza en el borde superior de la costilla subyacente cuando se contraen esa misma costilla. Músculos intercostales externos tienen una dirección paralela a las fibras del músculo supracostal y son elevadores de la costilla, por lo tanto inspiradores. Músculos intercostales producen el descenso de las costillas, por lo tanto inspiradores. Este músculo es un músculo olvidado por su localización retroexterna. Libre se inserta en los cartílagos de la segunda y sexta costilla, son oblicuos hacia abajo y hacia adentro. La construcción de sus 5 haces. Se termina el descenso de la relación al esternón de los cartílagos costales correspondiente. Durante la inspiración, en el cartílago costal se eleva y que la inversa desciende durante la expiración. Esto permite deducir que el músculo transversal del tórax es un músculo expirador.
El diafragma forma una cúpula de músculo aponeurótica que cierra el orificio inferior del tórax y separa el tórax del abdomen. Esto es descendiente más abajo detrás que por delante, y su punto más elevado lo constituye el centro frénico. Aquí se originan las bases de las fibras musculares que se dirigen radialmente hacia el contorno del orificio inferior del tórax, inserta en la cara medial de los cartílagos costales en los extremos de la 11ª a la 12ª costilla. En el diafragma se puede distinguir los orificios por donde se pasa el esófago, la aorta y la vena cava inferior. Cuando las fibras musculares del diafragma se contraen, el centro frénico desciende de este modo el diámetro vertical del tórax. Este se ensancha, pudiéndose comparar el diafragma a un émbolo que se desliza al anterior de una bomba. Los músculos de la respiración se pueden clasificar en dos categorías: inspiración, que eleva las costillas, y el esternón; expiración, que desciende las costillas y el esternón. Ambos se pueden catalogar también como el músculo principal y músculos accesorios. Los músculos solo actúan en movimientos, son normalmente amplios y potentes. El primer grupo de músculos son los principales de la inspiración. Estos son los intercostales externos y los músculos elevadores de la costilla y sobre todo el diafragma. Aquí tenemos los músculos accesorios de la inspiración: músculo esternocleidomastoideo, escalenos internos, medios y posteriores. Esto solo cuando se toma como punto fijo el raquis cervical. Músculo pectoral mayor y músculo pectoral menor, solo cuando se toma como punto fijo la cintura escapular y los miembros inferiores de la abducción. El músculo serrato anterior y el músculo dorsal ancho, cuando se toman como punto fijo los miembros superiores previamente abducidos. Músculo serrato posterior, fibras superiores del músculo iliocostal torácico, toman como punto de fijo las últimas 5 transversas cervicales, insertándose por debajo de las 6 primeros arcos costales, por lo que tienen una disposición semejante a los músculos elevadores de la costilla. Músculos principales de la expiración, en donde solamente tenemos los músculos intercostales internos. La expiración es un fenómeno puramente pasivo de retorno del tórax sobre sí mismo, por lo tanto la energía es necesaria para la expiración. Es en realidad una restitución de energía desarrollada en las inspiraciones por los músculos inspiradores y que está más que nada al nivel de los elementos elásticos del tórax. Durante la inspiración, el centro frénico desciende aumentando el diámetro vertical del tórax, aunque la resistencia de la masa de las vísceras abdominales y la resistencia a la elongación de los elementos verticales del mediastino detienen el descenso. La masa visceral está sujeta por la cincha abdominal, constituida por potentes músculos abdominales, que los rectos abdominales y también los músculos transversos. Sin ellos, el contenido abdominal se vería proyectado hacia adelante. El centro frénico no podría tomar un punto fijo sólido que le permitiera al diafragma elevar las costillas inferiores. De este modo, la acción antagonista sinérgica de los músculos abdominales es indispensable para la eficacia del diafragma. El clásico experimento de Fong nos va a hacer una comparación entre la inspiración y la expiración. Nos va a describir que, por ejemplo, en un recipiente con fondo elástico de Way conectado al exterior mediante un tubo, tendremos que en inspiración, al tirar de este fondo elástico, la capacidad del recipiente va a aumentar en un volumen V. En expiración, al soltar el fondo elástico, la capacidad del recipiente va a disminuir en el mismo volumen V. En analogía con la anatomía real, vamos a tener que, a diferencia del experimento, todas las dimensiones del tórax aumentan simultáneamente durante la inspiración. El tubo vertical que nos describe va a ser la tráquea, la vejiga que se hincha van a ser los pulmones y la membrana elástica, el diafragma, que afecta a otros diámetros. Vamos a tener que la pleura y la solidez mecánica, vamos a ver que la pleura va a ser los ojos que se deslizan libremente entre sí, garantizando la unión entre las paredes torácicas y los pulmones y así proporcionando una solidez mecánica. Durante la inspiración vamos a tener que la presión intratorácica disminuye y se vuelve negativa respecto al aire exterior y la cavidad abdominal. Como consecuencia vamos a tener que el aire entra por la tráquea hasta los alveolos pulmonares y la circulación venosa hacia la aurícula derecha se acelera. La inspiración va a ser crucial para el llenado cardíaco y la correcta llegada de sangre venosa a la pared alveolar donde se encuentra el aire fresco. Los volúmenes respiratorios, también conocidos como volúmenes pulmonares, se refieren a las cantidades de aire que se mueven durante las diversas etapas y tipos de respiración. Los volúmenes pulmonares se pueden comparar utilizando la analogía de los pliegues de un acordeón. Los principales volúmenes van a ser el volumen corriente, el volumen de respiratoria, la capacidad inspiratoria, el volumen de reserva respiratoria, la capacidad vital, el volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total, que va a ser la suma de la capacidad vital y el volumen residual. Durante el esfuerzo físico vamos a tener que los diferentes volúmenes de aire se van a distribuir de manera distinta en la capacidad pulmonar total. La fisiología respiratoria, vamos a ver que existen varios factores que pueden dificultar nuestra respiración. Esto se puede deber debido a un estado grave de dificultad respiratoria afectando al intercambio de oxígeno en los pulmones, conocido como distrés respiratorio. Además, va a haber otros factores que también pueden disminuir la eficacia respiratoria, principalmente relacionados con el sistema respiratorio en sí, como el neumotórax, la fractura costal, la obstrucción bronquial, la inflamación y plaquipleuritis, la dilatación del estómago y el meteorismo abdominal, la parálisis del nervio frénico y la modificación de la mecánica. En decúbito supino, la masa de la oficina se desplaza del diafragma hacia arriba, dificultando la respiración, afectando el volumen corriente y la presión inspiratoria. En decúbito lateral, el desplazamiento del diafragma es más pronunciado en el lado del declive. Esta posición es especialmente temida por los anestesistas. En tipos respiratorios vamos a tener que la forma en la que respiramos varía según la edad y el género. En las mujeres la respiración es de tipo costal superior, en los hombres es de tipo mixta y en los niños suele respirar utilizando el abdomen. En los ancianos las condiciones respiratorias se ven modificadas por la sifosis cerebral, que va a ser una curvatura de la columna vertebral. La respiración es crucial en ciertas profesiones como deportistas, nadadores y músicos. Se le llama espacio muerto al aire que no participa en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones. El espacio muerto anatómico representa el volumen de las vías respiratorias superiores, incluyendo boca, fosas nasales, tráquea, bronquios, bronquiolos, que contribuyen al intercambio de gases. Además del espacio muerto anatómico, existe el espacio muerto fisiológico, que ocurre cuando una parte del pulmón no recibe suficiente flujo sanguíneo debido a una embolia pulmonar. Compliancia se refiere a la elasticidad de las partes del tórax y los pulmones. Durante la respiración normal, el pecho y los pulmones están en equilibrio, como un resorte que no está ni estirado ni comprimido. Esto significa que la presión del aire dentro de los pulmones es igual a la presión atmosférica. Las curvas de compliancia representan cómo cambia la presión dentro del pecho en relación con los cambios en el volumen pulmonar. Es esencial para entender cómo funciona la respiración y cómo se relaciona la elasticidad de los pulmones y la pared torácica. Durante la inspiración, los cartílagos costales giran alrededor de su eje longitudinal. Esto es importante para el mecanismo de la inspiración. Cuando el esternón se eleva durante la inspiración, los cartílagos costales giran debido a las articulaciones entre las costillas y la columna vertebral. Las articulaciones costovertebrales. Los cartílagos de estas giran sobre su eje longitudinal. También hay algunos ángulos en las articulaciones entre estos cartílagos y el esternón. Durante la inspiración, las costillas van a descender mientras que el esternón va a ascender. Los cartílagos costales se van a torsionar comportándose como barras de torsión. La energía de los músculos inspiratorios se va a almacenar en estos cartílagos durante la inspiración y se va a liberar cuando los músculos se relajan, devolviendo el tórax a su posición inicial. Los cartílagos son más flexibles y elásticos en personas jóvenes y con la edad tienden a osificarse, lo que explica la pérdida de la flexibilidad torácica y respiratoria en los ancianos. La tos es un mecanismo eficaz para expulsar partículas extrañas o mucosidad de las vías respiratorias. Se va a activar cuando algo la irrita o la garganta o los bronquios. Su mecanismo va a constar de 3 fases: la inspiración preparatoria, la puesta en tensión y la expulsión. Para que la tos funcione correctamente se necesita de abdominales fuertes y una glotis que se cierre adecuadamente. En la maniobra de Helmich vamos a tener que esta va a actuar cuando un cuerpo extraño obstruye las vías respiratorias, como un trozo de comida mal masticado o un caramelo que puede causar asfixia. Esta maniobra va a ser realizada por detrás del individuo y va a implicar una compresión violenta del área del estómago para expulsar el objeto obstructor.
los músculos de la laringe y la protección de las vías aéreas durante la dilución. El aparato laríngeo tiene tres funciones esenciales. La primera va a ser el cierre de la glotis durante los esfuerzos abdominales y la tos. La glotis va a cerrarse para proteger las vías respiratorias. El segundo va a ser la protección durante la dilución. La laringe va a proteger las vías aéreas cuando tragamos alimentos sólidos o líquidos. La fonación, hablar, va a hacer que la laringe también esté involucrada en la producción de sonidos para hablar. Durante la dilución, la glotis se va a cerrar al mismo tiempo que la epiglotis se inclina hacia abajo y hacia atrás, movida hacia los cartílagos corniculados por la contracción de los músculos aritoneoepiglóticos y tiroaretinoideos inferiores. Esto permite que los alimentos sólidos y líquidos se deslicen por la parte frontal superior de la epiglotis hacia la parte inferior de la faringe y la entrada del esófago que se encuentra detrás del cartílago cricoideo. La glotis es el orificio en la laringe que controla el paso del aire. Cuando los músculos cricoideos posteriores se contraen, los cartílagos aratinoides giran, separando las cuerdas vocales y abriendo la glotis. Por el contrario, la contracción de los músculos cricoaritinoideos laterales hacen que los cartílagos aritinoides giren en sentido contrario, acercando las cuerdas vocales y cerrando la glotis. Esto produce un estiramiento de las cuerdas vocales, lo que genera un sonido más agudo durante la fonación. Durante la fonación, las cuerdas vocales se van a tensionar de diferentes maneras. Cuando la glotis se cierra, las cuerdas vocales se van a estirar. Además, el músculo cricotiroideo hace que el cartílago tiroides se incline hacia adelante, lo que alarga aún más las cuerdas vocales y las tensa. En la tensión de las cuerdas vocales vamos a tener que habrá dos mecanismos principales que van a regularla, que son la contracción del músculo cricoaritinoideo lateral, que va a cerrar la glotis, y la inclinación hacia adelante del cartílago tiroides debido a la contracción del músculo cricotiroideo.